Buenas noches, siguiendo con estos temas de reactores. Vamos a platicar un poquito de cinética química y de velocidades de reacciones elementales. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Y entonces, bueno, para empezar hablaremos que la cinética química es una rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas y los factores que la influencian, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso puse un ejemplo hipotético donde un reactivo se va consumiendo con respecto del tiempo y el producto se va formando con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos una estequiometría muy básica, ajá, donde A moles de A de la especie A nos dan B moles de la especie B. Entonces, la estequiometría estaría dado por el coeficiente estequiométrico por la concentración o la estequiometría del compuesto para dar el otro compuesto, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos, lo que les podría comentar es que tenemos reacciones reversibles, tenemos reacciones irreversibles, ajá. Tenemos reacciones homogéneas, reacciones heterogéneas. Homogéneas son que suceden en la misma fase, o heterogéneas que suceden en dos fases distintas o tres, ya sea líquido sólido, sólido líquido, sólido gas, líquido gas, etcétera, ¿no? Tenemos muchas reacciones que son catalizadas, donde el catalizador también puede ser homogéneo o heterogéneo, donde este catalizador sirve para acelerar la velocidad de una reacción, reduciendo la energía de activación de esta reacción, ¿no? También tenemos reacciones enzimáticas, que son estas enzimas son catalizadores biológicos, que también sirven para acelerar la reacción. También tenemos reacciones biológicas en general, con esto me refiero a reacciones microbiológicas, donde hay un microorganismo que lleva a cabo una reacción, una transformación, como puede ser la fermentación del alcohol, donde se produce a partir de azúcares, se produce etanol, ¿verdad? También tenemos reacciones nucleares, que son las reacciones que suceden en los núcleos de los reactores nucleares, estas reacciones de fisión o de fusión, que bueno, también siguen leyes de cinética química, o reacciones electrolíticas, donde también se tiene una reacción química, donde tenemos electrones suministrados por el voltaje o el amperaje, y tenemos especies iónicas, como pueden ser cationes o aniones, y también seguirán leyes similares a las que vamos a exponer en este momento, ¿no? En esta presentación, ¿no? Entonces, estas reacciones se llevan a cabo en reactores que son sistemas cerrados donde se lleva a cabo una reacción química, ¿no? Entonces, estos reactores pueden hacer, por ejemplo, de laboratorio, como este que tengo acá, ajá, que es como de 4 litros. Las reacciones también pueden suceder en matraces, que también pueden ser sistemas cerrados con reacción. También podemos tener celdas electroquímicas, donde se llevan a cabo las reacciones electroquímicas, que siguen las mismas leyes que les voy a explicar. Y en este caso, recientemente un poquito viral, donde tenemos un reactor de hidrodesulfuración, de hidrotratamiento, que se estaba llevando a Salina Cruz, ¿no? Que en longitudes fácilmente de unos 10 o 20 metros. Ajá. Entonces, en este reactor se ayuda a eliminar el azufre, perdón, los compuestos de azufre, los compuestos nitrogenados o los compuestos metálicos de las corrientes de petróleo, ¿no? Pero sus velocidades de aparición o desaparición, pues también se pueden modelar como reacciones químicas elementales, ¿no? También tenemos microorganismos que también llevan a cabo reacciones químicas, también se lleva a cabo una cinética, por ejemplo, en este caso, en el caso de una caja Petri, que aunque es una caja Petri, pues también las reacciones que suceden son reacciones químicas, ¿no? O bien en los casos de un microorganismo donde podemos ver la ruta metabólica interna, pues también estas rutas metabólicas seguirán leyes de reacción, como cualquier otra reacción química, solamente que pues son más intrincadas y más complejas, ¿no? Entonces, las reacciones suceden en reactores químicos, y los reactores químicos que podemos tener son de muchas formas, desde caja Petri, microorganismos, reactores de laboratorio o reactores industriales de muy grandes como este caso, o en las reacciones nucleares que pues como en el caso del Sol se llevan a cabo, ¿no? Entonces,
para ver la velocidad de una reacción, yo puedo tomar arbitrariamente una delta T, un cambio en el tiempo, ajá, por ejemplo, como lo tengo acá, y verificar el cambio en la concentración, ¿no? Ajá, que hay en esos dos puntos que yo elegí arbitrariamente de este lado, ¿no? Entonces, teniendo estos dos puntos, yo puedo sacar una velocidad de reacción, ¿no? Donde la concentración moles está en moles sobre metro cúbico y el tiempo está en segundos, por ejemplo. Entonces sería moles sobre metro cúbico segundo, no serían sus unidades, ¿verdad? Ajá. O sea, las unidades de esta R que estoy definiendo arbitrariamente serían, por ejemplo, mol sobre segundo metro cúbico, ¿verdad? Entonces, esas serían las unidades de mi velocidad de reacción. Entonces, lo mismo puedo hacer para el caso de B, es decir, tomar una delta T arbitraria y en ese punto tomar el cambio en la concentración, ajá, y podría ir viendo mi velocidad de reacción en ese intervalo que escogí arbitrariamente. Ajá, entonces, como puedo ver acá, pues cuando empieza, solamente hay reactivos, no hay productos, luego de un tiempo empieza a haber productos, más hasta que prácticamente solo tengo productos en mi sistema y ya no tengo reactivos, ¿no? Entonces, esto matemáticamente se puede representar como una RDA por menos K por CA, para el caso de la especie A. Es negativo porque se está consumiendo. Ujú. Y esta K es la constante de reacción química, ¿no? Y CDA es la concentración de A. Ujú. En el caso de que yo tenga una reacción donde sea autocatalítica, por ejemplo, en este caso, donde A colisiona con A para dar B o reacciona con A, pues tenía una CA al cuadrado, ¿no? O podría ser a la enésima potencia, como el caso de polímeros, ¿no? Donde un polímero, donde un segmento me da un polímero, ¿no? Conforme va avanzando la reacción. Y también tenemos donde A más B me da C, y entonces tenemos que esto es K por CA por CB, y abajo K por CA por CB. La concentración de A, concentración de B. Y esta sería una reacción de segundo orden, porque se están sumando los órdenes de A, el orden de A más el orden de B, que es 1, en ambos casos. Entonces sería de orden 2, ¿no? Entonces, la constante de la velocidad de reacción, pues al ser una constante, evidentemente no depende de las concentraciones, ni en este caso, arbitrariamente no dependería de la temperatura, aunque después veremos casos donde sí. Y entonces es independiente de las concentraciones iniciales, ¿no? Hablando un poquito de este orden de reacción, entonces, para que una reacción suceda, dos moléculas deben de colisionar. Por ejemplo, en este caso, una reacción bimolecular choca y en ese momento que colisiona se lleva a cabo el reordenamiento molecular, se reordena la estructura y la energía asociada a cada uno de los enlaces moleculares, ¿no? Entonces hay un cambio neto, ¿no? Entonces, cuando tenemos, digamos, una reacción trimolecular, quería decir que simultáneamente colisionan tres moléculas para dar a cabo una otra especie. Entonces, son más comunes tener reacciones bimoleculares que trimoleculares, ¿no? Pero puede llegar a suceder. Entonces, como dice acá, se refiere al número de átomos libres, iones o moléculas que participan o colisionan como un reactivo en la reacción elemental, ¿no? Entonces, en este caso, que es bimolecular, quiere decir que dos moléculas chocan y correspondería a una reacción de segundo orden, ¿ok? Asociado a esto, a todas las reacciones, siempre hay un mecanismo de reacción. Yo no lo voy a discutir a fondo, pero por ejemplo, en este caso, en el caso de esta reacción, lo que nosotros vemos, ajá, espera un segundo, es una reacción de sustitución nucleofílica, es decir, aquí este ion hidroxilo choca con mi molécula de este cloruro de metano. Se forma un complejo activado donde están todos los compuestos parcialmente enlazados y posteriormente el cloro es expulsado, ¿no? Entonces es de sustitución porque se sustituyó el OH por el cloro, ¿no? Ajá. Y entonces es nucleofílica porque está formando un nucleófilo, ¿no?
Entonces, este es un mecanismo de reacción muy básico, donde se forma un estado de transición. Y entonces, muchas de las velocidades de reacción están basados en estos mecanismos de reacción. Entonces, yo no lo voy a tratar, pero hay que entender que las reacciones tienen un orden de reacción y tienen un mecanismo de reacción. ¿Ok? Entonces, entrando de lleno para poder plantear mis reacciones, ajá, este, cuando yo las planteo, por ejemplo, en este caso, voy a poner un caso así arbitrario, lo que me resulta de mi reacción es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? O sea, por ejemplo, C de A derivada con respecto del tiempo igual a una A menos K1 por la CA. Entonces, esto es una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas para resolverla. Les voy a explicar la más básica, que es el método de Euler, para poder resolver nuestras ecuaciones diferenciales. También existe el método analítico, solamente que en el método analítico, pues no siempre es posible resolver por completo conforme se va complicando mi cinética química. Entonces, para poder resolver esta ecuación diferencial, lo vamos a hacer con el método de Euler. El método de Euler es un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales de esta forma, ¿no? Es muy similar a la forma que yo tengo, ¿no? En este caso es la derivada de y con respecto a x y esta es la derivada de la concentración con respecto del tiempo. Y aquí hablo una funcionalidad con x. Entonces mi funcionalidad con x sería K1 por CA. Y para eso tengo que tener una condición inicial, ¿no? Que al tiempo cero y es cero, ¿no? Entonces, para poder plantear el método numérico, digamos, yo tomaría un intervalo arbitrario, por en este caso tengo x1 y x2, y y1 y y2, ¿no? Entonces, por matemáticas básicas sabemos que nuestra pendiente es así, ¿no? Y2 menos y1 y x2 menos x. Entonces, recordemos que la pendiente, su definición es la recta tangente a la curva, ¿no? Entonces, yo podría definir que esta derivada de y en de x en este intervalo muy pequeño es aproximadamente delta y delta x, es decir, y2 menos y1 y x2 menos x1, ¿no? Ajá. Estoy asumiendo que esto es aproximadamente igual. Los métodos numéricos se basan en aproximaciones, ajá, que nos sirven para resolver el problema. Entonces, habiendo definido esto, puedo definir esta parte de acá, ¿no? Que es lo mismo que puse, ¿no? Y podría yo despejar y2. Después veré, les explicaré un poco más de por qué hacerlo, ¿no? Entonces, para despejar y2, me quedaría, un segundo, me quedaría aquí y1, que sería correspondiente al menos, por ejemplo, lo puedo poner así, menos y1, igual a quién, a x2 menos x1 por f de x. O sea, esta f de x que está aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, despeje x2 menos x1 y luego puedo despejar y1 y entonces me queda de esta forma mi fórmula, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver qué podemos hacer con esta ecuación. Entonces, ya que la tengo de esta forma, sería esta parte, puedo plantear mi método de Euler ya. Entonces, voy a tomar que en lugar de y2 va a ser yn más 1, ¿no? Y en lugar de y1 va a ser yn, ¿no? Entonces, el paso siguiente va a ser igual al paso actual más h. H se denomina tamaño de paso. H es igual al tamaño de paso. ¿Ok? Eso lo voy a definir después con un ejemplo. Pues es el tamaño del paso.
Eso lo voy a definir después, ya con un ejemplo particular, ¿no? Bueno, dice aquí abajo, ¿no? Eches el tamaño de paso. Y entonces mi xn más 1 va a ser igual a xn más el tamaño del paso. Entonces estas fórmulas las voy a usar después para resolver mi ecuación diferencial. Entonces, en el caso particular que estoy planteando aquí, tengo una reacción en serie, perdón, en paralelo, donde A me da el producto B y tiene asociado una constante de reacción 1. Y esa misma molécula de A me puede dar C, y está asociada a una K2, que sería una constante de reacción 2, ¿no? Entonces, yo lo pondría como lo puse aquí de esta forma, es decir, K1 por la concentración de CDA, ¿no? Menos K2 por la concentración de CDA, que si ustedes se dan cuenta, ajá, es esta, en este caso son negativos, ¿no? Porque al ser un reactivo, se está disminuyendo su concentración, ¿no? ¿Ok? Y en el caso de SDB, pues yo tendría que es K1 por CA1, ¿no? Es decir, lo que se está formando A me está dando la formación de B. Y para C sería lo mismo, ¿no? La derivada de C con respecto de C es igual a K2 por CA. Es decir, en el que en este caso A me está dando dos reacciones particulares. Y para poderlo resolver tengo que K1 es punto 1 en segundos y K2, que es la segunda constante de reacción, es K 0.5 por 0.5, ¿no? Y mis condiciones iniciales, que es un mol de por centímetro cúbico para B y C, no tienen, no están producidos al principio, ¿no? Entonces, para aplicar mi método de Euler, entonces yo voy a tomar, en este caso, mi funcionalidad, que es funcionalidad de X, va a ser esta, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y aquí sería CA. Entonces, CAN y CAN, por ejemplo. Y en lugar de YN más 1, tendría yo CA. ¿Ok? Bueno, CAN más 1 es igual a CAN por mi funcionalidad de CAN, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, mi funcionalidad es esta para A, para B también sería similar. Entonces, vamos a hacer para B solo para que se den una idea. Entonces, en el caso de B, mi F de funcionalidad, que arriba la tengo de X, sería F de C de B, es esto, ¿no? Y entonces, para poder actualizarlo, voy a usar esta fórmula, pero en lugar de usar A, voy a usar B. Sería mi concentración de B, N más 1, y mi concentración de B, N, y mi funcionalidad evaluada en N. Ok, entonces esto lo voy a hacer en Excel para que se den una idea de cómo va, de cómo lo voy a a implementar. Entonces vamos a ir viendo ahorita cómo lo implemento, ¿va? Entonces, ya tengo abierto Excel. ¿Ah? Lo voy a hacer más grande. Entonces tengo mis columnas. No tengo mi reacción, que son mis compuestos, que son tres. Entonces tendría yo CDA, CDB y CDC. Mi funcionalidad de A, funcionalidad de B y funcionalidad de C, porque son las tres. Un tamaño de paso que arbitrariamente lo puse como 0.5. Una K1 de 0.1 y una K2 de 0.5, ¿no? Y además tengo mis concentraciones iniciales, que es de 1, 0 y 0, ¿ok? Que son mis condiciones iniciales. Entonces vamos a ver cómo lo voy a implementar. Entonces primero aquí
al tiempo cero, mi concentración, por ejemplo, es C a cero. ¿No? Mi C de B sería C de cero. Y mi C de C sería igual a C de C cero. ¿Ok? Y entonces ahora voy a multiplicar por mi funcionalidad de A. Entonces en el siguiente paso voy a poner menos K1, que es esta punto 1, solamente que es constante, entonces le tengo que poner el signo de pesos, por CA. CA es este valor, ¿ok? Menos el valor de K2 por CA. K2, que en este caso es constante, por CDA. ¿Ok? Entonces ya está mi funcionalidad de CA. Luego tengo que, que poner mi funcionalidad con CDB, que en este caso es K2, K1 por CA, perdón. K1 es constante, solo que aquí es de signo positivo porque se está formando, ¿no? Por CA, ¿ok? Y en el siguiente sería K2, ajá, que es constante, así que le tengo que poner el signo de pesos, por mi concentración de CA, ¿ok? Entonces ya tengo mi funcionalidad con cada una de las concentraciones. Y tengo que poner mi incremento en el tiempo, ¿no? Entonces sería el paso anterior más el tamaño de paso, que es 0.5, ¿no? ¿Ok? Y entonces aquí sería, mi CAN más 1 sería esta de acá, CAN más H, que es constante, ¿ok? Por mi funcionalidad de CDA, que es esta de acá. ¿Ok? Pues ya tengo mi funcionalidad y es 0.7, ¿no? Y aquí sería igual, entonces, muy similar al paso anterior, más H, que es mi coeficiente de reacción, que es constante, perdón, mi tamaño de paso, perdón, por mi funcionalidad en B. Y en este caso yo tendría lo mismo, ¿no? El paso anterior más mi tamaño de paso, que es 0.5, que va a estar constante. El tamaño de paso lo pueden variar. Ahorita yo estoy usando 0.5 arbitrariamente, pero no necesariamente tiene que ser 0.5, ¿no? Entonces ya tengo este, mis, mi tamaño de paso, perdón, mi tiempo actualizado, mi concentración actualizada, la concentración de B y la concentración de C. Que podemos ver que llevo un incremento, ¿no? Entonces, esto lo voy a bajar. Y en este caso vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Entonces lo puse hasta 16, ¿no? ¿Ok? Se dan cuenta, aquí ya salió mi gráfico, ¿verdad? Con el método de Euler, ¿no? Entonces aquí lo hice con el método de Euler. Entonces aquí lo hice con el método de Euler, ¿no? Entonces ya tengo mi gráfico de mis velocidades de reacción, ¿no? ¿Ok? Podemos ver que A se fue consumiendo, ¿no? Ujú. En el caso de A se fue consumiendo, en el caso de B se fue produciendo y en el caso de C también, ¿no? ¿Ok? Y entonces ya podemos tener A, B y C. Noten que cuando se termina prácticamente la concentración de A, pues la reacción entra casi a un estado estacionario donde ya no hay cambio con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de A, pues se está consumiendo, ¿no? Como lo puse acá, se está consumiendo. En el caso de C se está produciendo y en el caso de B también se está produciendo. Y entonces esta sería una reacción en paralelo, ¿no? También podríamos tener una reacción en serie, ¿no? Como es en este caso, ¿no?
Entonces tenemos la reacción que A me da B y B me da C. Entonces para mi ecuación diferencial, como solamente participa en una reacción, sería menos K1 por la concentración de CDA. En el caso de B se estaría produciendo por A, que es K1 por CA, por eso tiene el signo positivo. Pero también se está yendo a producir C. Entonces sería menos K2 por C de B porque se está consumiendo. Tanto se produce por A como se consume por C. Y para C sería K2 por una C de B, ¿verdad? Que es la concentración de B. Y mis condiciones iniciales otra vez son un mol de A al inicio. Y al inicio no hay B ni C. Y tengo mis constantes de velocidad de reacción, ¿no? Entonces vamos a implementarlo con el método de Euler, como lo vimos hace rato, ¿no? Ajá. Solo que ahora mi funcionalidad de CDA es más sencilla, ¿no? F de CDA para N más 1, aquí sería el N más 1, es igual a menos K por CDA, ¿no? En N. Y para actualizarlo, pues voy a usar esta misma fórmula, ¿no? Ok, no, es que aquí hay un error, entonces no sería N más 1, ¿no? Sería CDA. Sí, funcional ADN. Y aquí tengo mi actualización, que es la que voy a volver a usar. Y en el caso de CDB es diferente, ¿no? Porque mi funcionalidad con B es un poquito más compleja ahora, ¿no? ¿Ok? Con mi funcionalidad en B es igual a esta fórmula que está acá. Entonces voy a proceder de la misma forma con el método de Euler para poder resolver esta ecuación. Y en el caso del tiempo voy a tener el Tn más 1 es igual al Tn, ¿verdad? Más el tamaño del paso. Pues también lo voy a implementar en Excel para que vean cómo se hace, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta sería reacciones en serie, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso también ya tengo calculados el tamaño de paso, que es 0.5, K1 que es 0.5, K2 que es 0.1, mi concentración de A inicial que es 1, mi C de B que es 0, mi concentración de C que es 0 al inicio de la reacción. Entonces, bueno, aquí ya lo puse que esta es igual en el tiempo 0, sería igual a este de acá. CB en 0 sería igual a este punto que tengo acá. CDC sería igual a este que tengo en este lado, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, aquí ya lo he hecho, lo voy a borrar para que vean. Pues aquí sería el paso anterior más el tamaño de paso, ¿no? Para mi tiempo. Entonces, por eso ya lo puedo hacer hasta abajo y ya tengo mi tiempo, ¿verdad? Ujú. Y entonces ahora voy a programar mi funcionalidad que les decía, ¿no? Entonces, es menos K por CAN, ¿no? El menos K es 0.5, que es constante por mi concentración de CA. Y ya tengo mi funcionalidad con A. Y ahora voy a poner con B, que sería la constante de velocidad de reacción, que es constante, por CDA, menos la constante K2, ¿sí? Por CDB, ¿no? Que es donde se lleva a cabo que es la reacción reversible, ¿no? Perdón, la reacción subsecuente, ¿no? O reversible, que es hacia atrás, ¿no? Y aquí sería mi funcionalidad para C, que es K2, ¿no? Constante por C de D. Ajá. Pues esta ecuación que es la que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces le doy enter. Entonces ya nada más me falta actualizarlo con estas fórmulas que están en amarillo, ¿no?
Entonces vamos a ver, esto sería igual a este de acá más el tamaño de paso, que es constante, por mi funcionalidad de A. Y ahí ya está. En el siguiente sería igual el paso anterior más mi H, que sería mi constante de reacción, por mi funcionalidad en B. Ya está. Y en el caso de C va a ser lo mismo, ¿no? Yo voy a tener el paso anterior más H, que es mi funcionalidad, por mi funcionalidad en C. Y así ya tengo mis primeros valores, ¿no? Entonces ya nada más los bajo a más o menos hasta 20. Y entonces ya tengo mi velocidad de reacción. ¿Ok? Entonces, vamos a pasarlo para acá. ¿Ok? Y en este caso son en serie. Entonces tengo A que se consume, B que también se está produciendo y consumiendo. Se dan cuenta aquí hay algo un poquito diferente, ¿no? Ajá, porque aquí lo que está pasando con el reactivo, pues se va consumiendo, ¿no? Hasta que ya no hay más reactivo, ¿no? Pero en el caso de B, este crece y cuando empieza a llegar a un punto superior, máximo, empieza a reducirse, ¿no? ¿Por qué? Porque se está consumiendo, se produce en una dirección y se consume en la otra, ¿no? Entonces, conforme va subiendo, luego se consume. Y en el caso de C, solo se está produciendo, ¿no? Entonces podemos ver que estas son reacciones en serie y comparar que es particularmente diferente al caso que habíamos tenido previamente, ¿no? Entonces también esto se puede complicar un poco más, ¿verdad? Es decir, tener reacciones en serie paralelo y reversibles, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso es menos K por CA, ¿verdad? Menos K4 por CA. Entonces aquí, perdón, la CA. No me equivoqué aquí en esta. Es en serie y es en paralelo, ¿no? Porque sí es en serie porque A me da B y B me da C, pero también es en paralelo porque aquí tengo A que me da B. Entonces tengo que participa en la primera reacción y en la cuarta reacción, ¿verdad? Luego tengo, en el caso de B, participa en una reacción y en una que es reversible, ¿no? La primera reacción es K por C de A donde se produce, menos K2 por C de B, que es, digamos, donde se está consumiendo, más K3 por CDC, la concentración de B, que es donde se está produciendo B. Entonces, en una dirección se consume y en la otra se produce. Y en el caso de C, participa en esta reacción reversible, entonces va a ser K2 por CB, que es donde se produce, menos K3 por CDC, que es donde se consume, ¿no? Y también, bueno, aquí lo voy a quitar este porque ya no participa. Y aquí tenemos por último D, ajá, que es donde es CDA, ¿no? ¿Sí? Porque A solo, porque en este caso D solo depende de A. Y tengo mis constantes de velocidad de reacción, ¿verdad? Así como mis condiciones iniciales, que también implican que C de D sea igual con cero, ¿no? Entonces, al principio no hay B, C ni D. Entonces, también lo vamos a hacer en Excel, solo que ya lo voy a hacer directamente para que ustedes, ya les mostré cómo se hacía, ahora yo lo puedo hacer ya de forma directa, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El caso de serie paralela, ¿no? Entonces, en estas reacciones, pues también ya tengo los valores. El tamaño del paso para Euler es 0.5. También ya tengo mi constante K1, que es 0.5. Mi constante K2, que es 0.3. Mi constante K3, que es 0.2. Y K4, que es 0.03, ¿no?
Y como les decía al principio de la reacción, solo tengo un mol de A, un mol sobre metro cúbico, centímetro cúbico, perdón, y de los demás tengo cero, es decir, no hay al principio. Entonces voy a empezar con mi funcionalidad de A. Entonces A sería D menos D1 por CA, que es donde se consume, ¿no? Ajá. Y luego menos la K4 por C6, por la concentración C6, ¿ok? Que es la misma, ¿no? En el caso de B es un poco más complejo, entonces vamos a revisar. Tenemos K1 por CA, que es donde se produce. Espero lo puedan ver, no se ve mucho porque está muy pequeño. Ajá. Pero espero lo puedan ver. Ajá. Menos D2 por D6, ¿no? D2 que es, ajá, K2, perdón, K2 por la concentración de 6, ¿no? Es decir, por CdB. Y luego se utiliza para, se produce, ¿no? Con la reacción contraria. En K3 es la reacción contraria, por eso es positivo, ¿no? Posteriormente tendría yo para C, entonces recordemos que sería K2 por Cb. K2, que es D6, vamos a ver. Ajá, D2, perdón, por D6, ¿no? Menos D3, que sería K3 por E6, ¿no? Que sería el valor de la concentración de C, que es donde se está eliminando. Y en el caso de la última, pues es más sencillo porque es la constante K4 por la concentración de A. ¿Ok? Sería esta, ¿no? Y entonces aquí voy a hacer el paso de Euler nuevamente, es decir, el anterior más el tamaño de paso, que es constante, por la funcionalidad de A, que es esta, ¿no? Que es el tamaño, es el método de Euler, ¿no? Es el paso anterior más el tamaño de paso. También esto se puede programar en MATLAB. Solo lo hice en Excel para que vean que se puede hacer en Excel. Después lo haré en MATLAB o en Maple para que ustedes vayan viendo que se puede hacer en otros lenguajes de programación, ¿no? Aquí solo es porque les comento se puede usar Excel, pero también puedo usar Maple, ¿no? O MATLAB. Más el tamaño del paso por la funcionalidad con C. Y en el último caso va a ser igual, el paso anterior más H, que es el tamaño del paso, que es constante, por la funcionalidad en D. ¿Ok? Y de aquí ya puedo arrastrar mis valores, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Ya me sale la gráfica. Entonces tengo A, que va desapareciendo, B, que se produce y luego se empieza a consumir, y C, que también se está produciendo, pero luego se consume, ¿no? Entonces lo podemos darle un poco más para ver el efecto de la variable D, perdón, C. Un poco más. Y vamos a ver. Saltar gráfico. Y aquí está nuestra ecuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el caso de C también tiene una leve declinación porque también actúa como reactivo, ¿no? Entonces, aquí lo dejé en 20, en el otro estaba en 25, pero podemos ver cómo también se va declinando un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también participa
en esta reacción que está acá, ¿no? Donde B me puede dar C. Ajá. Donde C me puede dar B, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una leve inclinación, ¿no? En el caso de D, como es una reacción donde solo participa A, pues llega un punto en el que ya se consumió A y ya no puede, digamos, seguir más adelante, ¿no? Entonces podemos ver que B crece bastante, pero como es reactivo en otra reacción, también D se declina. Y en el caso de C, pues hay un crecimiento y luego va declinando. ¿Ah? Entonces podemos decir en el caso de D que llegó al estado estacionario, sin embargo los demás siguen produciéndose, ¿sale? Ajá. Y por último, pues la reacción de Van de Bus. Esta reacción es una reacción autocatalítica, es decir, primero una parte es en serie y la otra, la misma especie A, se utiliza para producir A. Y entonces, bueno, también esto lo puedo implementar en Excel, ¿no? Y entonces vamos a ver. Pues vamos a tener, aquí ya lo programé, así que lo voy a hacer directo. Es el paso anterior más el tamaño del paso por la funcionalidad de A. Presente. En el segundo sería el anterior más la constante por la funcionalidad en B. Y el va a ser el paso anterior más el tamaño del paso por la funcionalidad en C. También me equivoqué. Por la funcionalidad en C. Y por último, es lo mismo, ¿no? Por- y entonces voy a jalar todas ya que tengo todas mis ecuaciones, ¿no? Pues en Excel simplemente jalo las celdas y ya. ¿Ok? Esta es mi reacción de Van de Bus. Pues tengo mi reactivo A que se está consumiendo. Tengo B que se está produciendo en esta parte, ¿no? Por el consumo de A. Tengo C que en este caso también actúa como perdón, B, no me equivoqué, B es de acá. Y C es el producto, ¿no? Entonces tengo B que crece y empieza a declinarse porque es sustrato para C. Por eso C crece bastante, ¿no? Y en el caso de D, pues llega a un estado estacionario cuando se acaba el reactivo. ¿Ok? Bueno, queda más por hablar de cinética química, por ejemplo, de las concentraciones de los reactivos iniciales, de la presión, qué efecto tiene la presión sobre la cinética química, de la temperatura, qué efecto tiene la temperatura en la cinética, de la naturaleza de los reactivos, es decir, de que si yo tengo una molécula que es más electronegativa que otra, de que si la estequiometría cambia, etcétera, ¿no? De la luz o de la radiación electromagnética para reacciones en fotorreactores. ¿Qué efecto tiene la cinética en el catalizador o el catalizador en la cinética? Y entonces tendríamos que hablar ya de la ecuación de Arrhenius, hablar nuevamente de mecanismos de reacción, de algunos casos de limitaciones por difusión en reacciones multifásicas, hablar más de teoría de colisiones y aplicaciones a reactores catalíticos heterogéneos, a reactores biológicos, enzimáticos y fotoquímicos, ¿no?
Entonces queda un campo más amplio todavía por qué platicar. Esto solamente fue una introducción. Usé Excel, usé el método de Euler y entonces eso me ayudó a mí a poder funcionar, a poder obtener las reacciones, ¿no? Recuerden que todos los ejemplos que yo usé no son ejemplos industriales. Ujú. Son académicos, ¿verdad? Es decir, solamente son con el objetivo de aprender. Entonces, muchas gracias. Entonces, cuando tengan que utilizarlo en una situación real, pues ya tendrían que ustedes obtener algunas cinéticas, obtener ya los compuestos, etcétera. Todo lo que yo hice aquí es desde un punto de vista académico. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches.